Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, que la vida les esté sonriendo y que cada día traiga consigo una chispa de alegría. Hoy tenemos una historia que de verdad, pero de verdad, nos ha sacado una sonrisa, ha encendido esa pequeña llama de esperanza en el corazón y nos ha llenado de ese poquito de romanticismo que tanto nos gusta y que, admitámoslo, a veces echamos de menos en el día a día. Si eres fan de las series turcas, y sobre todo si eres fan de esas parejas que nos roban el corazón en pantalla, que nos hacen suspirar con cada mirada y cada gesto, este vídeo es para ti. Porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir, y de un gesto que ha dejado a muchos con la boca abierta, con el alma un poquito revuelta y con un poquito de envidia sana, claro está. Porque, ¿a quién no le gustaría recibir un detalle así? Todos sabemos o al menos recordamos con una profunda nostalgia, que Can y Demet, quienes nos conquistaron con su química explosiva, su complicidad palpable y su energía arrolladora en la inolvidable Erkencikus, o pájaro soñador, como la conocemos y amamos por aquí, siempre han mantenido una relación muy especial. Desde el primer momento en que sus personajes, Candibit y Sanemine, se cruzaron en sus caminos en la ficción, una conexión única se hizo evidente. Esa chispa no se quedó solo en la pantalla, se sintió, se vivió y se transmitió a cada uno de nosotros. Después de que la serie concluyera y sus vidas tomaran caminos diferentes, dejando atrás la magia de Erkencikus, el foco de atención se trasladó a cómo evolucionaría su relación fuera de los sets de filmación. Y debo decirles, la forma en que han gestionado esto ha sido digna de admirar. Parece que el cariño genuino y el respeto mutuo, pilares fundamentales de cualquier relación sana, nunca desaparecieron por completo. De hecho, a lo largo de los años, hemos sido testigos de pequeños gestos, comentarios sutiles o interacciones casuales en redes sociales que demuestran que, a pesar de las distancias y de los rumbos personales tomados, hay una conexión ahí, una historia compartida que deja una huella imborrable. Y hoy, esa conexión se ha manifestado de una forma súper bonita, un detalle que nos ha hecho creer un poquito más en los finales felices y en la belleza de las relaciones duraderas. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles de este sorprendente y conmovedor regalo, te invito con toda la calidez de mi corazón, a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí, en este espacio que creamos juntos, nos encanta traerles las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y, sobre todo, las historias más conmovedoras que nos inspiran y nos hacen sentir un poquito más humanos. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos impulsa y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, a seguir trayéndoles estas pinceladas de vida que tanto disfrutamos compartir con ustedes. Su apoyo es nuestro motor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto, a la noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha encendido la imaginación de los fans de esta icónica pareja. La noticia es el inesperado y maravilloso regalo que Can Yaman le ha hecho a Demet Özdemir. Y no estamos hablando de un detalle cualquiera, de un mensaje genérico o de una felicitación protocolaria. Se trata de algo que demuestra no solo un gran cariño, sino también una atención a los detalles, una profunda consideración y un conocimiento íntimo de lo que la otra persona necesita y aprecia. Un gesto que ha llamado poderosamente la atención y que ha resonado en los corazones de muchos. Como muchos de ustedes saben, y como seguramente han seguido de cerca, Demet Özdemir ha estado pasando por un momento delicado de salud recientemente. Estuvo ausente de las redes sociales por un tiempo, ese silencio virtual que siempre preocupa a los fans, y sus seguidores estaban un poco intranquilos, deseando su pronta recuperación. Afortunadamente para nuestra alegría, ya se recuperó y la hemos visto de vuelta, luciendo radiante, llena de vida y como siempre, deslumbrante. Y justo en este momento de recuperación, cuando quizás necesitaba un poquito de ánimo extra, un rayo de sol en medio de la convalecencia, apareció Can Yaman con un detalle que la dejó sin palabras, un gesto que la hizo sentir especial y cuidada. Imagínense la escena, Demet, recuperándose en casa, quizás un poco cansada, o quizás simplemente disfrutando de la tranquilidad de su hogar, y de repente suena el timbre. Una sorpresa, una interrupción agradable en su rutina. Al abrir la puerta o al recibir al mensajero, se encuentra con un representante de Can Yaman, o quizás con el propio paquete que ha sido cuidadosamente entregado, y se topa con un regalo que la ha hecho sentir súper especial, querida y recordada.
Los rumores y las filtraciones que han circulado en redes sociales, y que la prensa especializada del corazón turca ha recogido con gran entusiasmo, indican que el regalo fue enviado directamente a su domicilio, un gesto muy personal y considerado, que demuestra una cercanía y un conocimiento de su situación actual. Pero, ¿qué fue exactamente este regalo que ha causado tanta conmoción y alegría? Aquí es donde la cosa se pone interesante y se llena de romanticismo. Se dice, y las imágenes que han circulado en redes sociales, a menudo compartidas por amigos o por la propia Demet de manera sutil, parecen confirmarlo, que el regalo fue un precioso y exuberante ramo de flores. Y no cualquier ramo, sino uno que destacaba por su tamaño, su belleza, la frescura de sus pétalos y la cuidadosa selección de las flores. Se habla específicamente de la presencia de rosas blancas y rojas, una combinación clásica y elegante que, como todos sabemos, tiene un simbolismo muy profundo. Las rosas blancas suelen representar la pureza, la inocencia, la paz y un nuevo comienzo, mientras que las rosas rojas son el símbolo universal del amor apasionado, el deseo y el romance. Un mensaje claro y potente, ¿no creen? Una combinación que habla de muchos matices y sentimientos. Lo más intrigante de todo, lo que realmente ha desatado la fiebre de las teorías y las especulaciones entre los fans, es la posible dedicatoria o el significado detrás de este gesto. Can Yaman, conocido por ser un hombre galante, caballeroso y con detalles románticos, seguramente ha elegido este regalo pensando en lo que podría significar para Demet, no solo en el presente, sino quizás también en el recuerdo de su historia. Quizás un recordatorio de los buenos tiempos compartidos, una muestra de apoyo incondicional durante su recuperación y este momento de vulnerabilidad, o simplemente un me importas dicho de la forma más bonita y elocuente posible. Las flores, en su belleza efímera pero impactante, tienen esa capacidad de transmitir emociones que a veces las palabras no logran alcanzar. Los fans, por supuesto, han enloquecido con esta noticia. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías elaboradas con la precisión de un detective, y sobre todo, de una oleada de alegría al ver que Can Yaman sigue pendiente de Demet, que el cariño y el respeto mutuo trascienden el tiempo y las circunstancias. Muchos interpretan este regalo como una señal inequívoca de que la amistad y el cariño entre ellos siguen intactos, sólidos, y algunos, los más soñadores y románticos de todos, esperan con ansias que esto sea el indicio de una posible reconciliación o, al menos, de una amistad muy sólida y significativa que pueda florecer en el futuro. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Es importante recordar, para quienes quizás no sigan de cerca el universo de las series turcas, que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja durante la grabación de Erkencikus. Su relación en la pantalla, ese romance tan cautivador y creíble, traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. La química entre ellos era tan palpable, tan natural, que para muchos fans, eran la pareja perfecta, la personificación del amor ideal. Cuando su relación llegó a su fin, fue una noticia agridulce para muchos, un golpe al corazón para aquellos que habían invertido emocionalmente en su historia. Pero la forma en que ambos han manejado su relación post-ruptura, manteniendo siempre un aura de respeto, profesionalismo y cordialidad, ha sido digna de aplauso. Este regalo, sin embargo, trasciende la simple cordialidad, la cortesía superficial. Es un gesto que denota intimidad, conocimiento de los gustos de la otra persona, una sutil comprensión de sus preferencias y, sobre todo, un genuino deseo de hacerla sentir bien, de brindarle consuelo y alegría. Las rosas blancas, como decíamos, pueden representar pureza, un nuevo comienzo, o un amor inocente que se renueva. Las rosas rojas, por otro lado, son el símbolo universal del amor apasionado, del deseo ardiente. La combinación, esa dualidad de significados, podría interpretarse de muchas maneras, y cada fan tiene su propia teoría, su propia visión de lo que Can Yaman quiso comunicar. Algunos sugieren, con una lógica impecable, que es un te deseo una pronta recuperación envuelto en un toque romántico, un mensaje de buenos deseos para su salud con un guiño a los sentimientos que una vez compartieron. Otros creen, con un aire de esperanza en sus palabras, que es una forma de Can de decirle a Demet que siempre la recordará con cariño, que guarda en su corazón los momentos vividos y que le desea lo mejor en su vida, ya sea en el ámbito profesional o personal, sin importar con quién comparta su camino. Y por supuesto, no faltan los que sueñan despiertos, aquellos cuyos corazones palpitan al ritmo de las historias de amor de cuento de hadas, y que ven en este detalle un primer paso, un atisbo para que vuelvan a estar juntos. La imaginación de los fans es infinita y maravillosa,
capaz de tejer historias épicas a partir de los hilos más sutiles. Lo que sí es innegable, lo que queda fuera de toda duda, es que este regalo ha demostrado una vez más la gran personalidad de Can Yaman, un hombre que no teme mostrar sus sentimientos, que no se avergüenza de tener detalles románticos y que sabe expresar su aprecio de formas significativas. Y también ha resaltado, de manera conmovedora, la importancia de la amistad y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de vulnerabilidad, cuando un pequeño gesto puede tener un impacto inmenso en el estado de ánimo y en el bienestar de una persona. Demet, al recibir este detalle, seguramente se ha sentido muy querida, muy apoyada, no solo por sus amigos y familiares que la rodean, sino también por una figura importante de su pasado que aún se preocupa por ella, que sigue su trayectoria y que se acuerda de ella en los momentos importantes. Hemos visto en redes sociales cómo Demet ha compartido imágenes de su recuperación, mostrando su fortaleza y su resiliencia, y ahora, con este regalo que ha iluminado su día, parece que su sonrisa se ha vuelto aún más radiante, su brillo ha aumentado. Es un ciclo hermoso de preocupación, de apoyo incondicional y de gratitud sincera. Y nosotros, como observadores privilegiados de estas historias humanas, nos alegramos de ver que la gente puede mantener lazos afectivos fuertes y saludables, incluso después de que una relación romántica termine, demostrando madurez, empatía y un profundo respeto por la historia compartida. Este evento nos recuerda algo fundamental, que aunque sean figuras públicas, estrellas que brillan en el firmamento del entretenimiento y cuyas vidas parecen estar en constante exposición, también son personas con sentimientos complejos, con emociones profundas, que atraviesan momentos difíciles y que, como todos nosotros, aprecian enormemente los gestos de cariño. Can Yaman, al enviar este regalo, no solo ha sorprendido a Demet y ha avivado la llama de la esperanza en el corazón de sus fans, sino que también ha dado una lección de cómo mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, demostrando una madurez y una empatía admirables. Es un ejemplo de cómo se pueden mantener puentes, incluso cuando el camino ha tomado direcciones distintas. ¿Qué más podemos decir de este gesto? Es un recordatorio poderoso de que los pequeños detalles, aquellos que a menudo pasamos por alto en la vorágine de la vida cotidiana, pueden tener un impacto gigantesco. Un ramo de flores elegido con esmero, con intención, puede comunicar más que 1000 palabras. Y en el caso de Can y Demet, parece que este ramo de rosas blancas y rojas ha comunicado un mensaje de afecto sincero, de buenos deseos y de una conexión que perdura. Además, este regalo ha reavivado la nostalgia de muchos fans que recuerdan con cariño la historia de amor entre Can y Demet en Erkencikus. La serie fue un fenómeno global, un éxito arrollador que conquistó corazones en todo el mundo, y la conexión entre sus protagonistas fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su éxito sin precedentes. Verlos mantener un vínculo, aunque sea de amistad, de respeto mutuo, sigue siendo motivo de alegría para quienes los admiraron juntos en la pantalla y los vieron brillar como pareja. Y hablando de admiración, es importante destacar la forma en que ambos artistas se han desarrollado profesionalmente desde entonces. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos con nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento innato, su versatilidad como actriz y su capacidad para cautivar al público con cada personaje que interpreta. Can Yaman, por su parte, ha conquistado audiencias internacionales con sus series, expandiendo su fama y su estrellato a nivel mundial, y también está explorando nuevos horizontes en su carrera, demostrando su ambición y su deseo de crecer. Ver que, a pesar de sus carreras individuales pujantes y de sus vidas personales que siguen su propio curso, aún se acuerdan el uno del otro, que existe ese espacio para la consideración y el detalle, es, sencillamente, muy bonito. Este regalo nos da mucho de qué hablar, ¿verdad? Nos permite especular, soñar, ilusionarnos y, sobre todo, nos hace sentir que el amor y la amistad pueden manifestarse de maneras inesperadas y hermosas, incluso en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas, ricas en matices y que un gesto de generosidad, de cariño y de comprensión puede tener un eco muy amplio, tocando no solo a los protagonistas, sino también a quienes seguimos sus historias con tanto interés. Así que, para resumir un poquito, mis queridos amigos, mis fieles seguidores, Can Yaman ha sorprendido a Demet Özdemir con un precioso y significativo ramo de flores tras su recuperación. Un gesto que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales, ha llenado de alegría a los fans de la pareja y nos demuestra, una vez más, que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo, adaptándose a las circunstancias y evolucionando. Ya sea una amistad sincera que se renueva, un detalle romántico con un toque de nostalgia,
o simplemente un gesto de apoyo y buenos deseos, lo importante es que ha sido un momento muy especial para Demet, un recordatorio de que no está sola y que hay personas que la aprecian y la valoran. ¿Y a ustedes, qué les pareció este detalle? ¿Creen que hay algo más detrás de este regalo, alguna historia oculta, alguna promesa de futuro? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus interpretaciones más profundas en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, compartan lo que sienten y piensen con toda nuestra comunidad. Este espacio es suyo para que expresen todo lo que les inspira este fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya transmitido esa chispa de romanticismo y de optimismo que buscábamos. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir creando y nos demuestra que estamos en el camino correcto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tenemos muchas más historias, más noticias y más contenido que los mantendrá enganchados. Nos vemos en el próximo vídeo con la misma energía, el mismo entusiasmo y las ganas de seguir compartiendo el fascinante universo del entretenimiento con ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.